ahora mismo la mesa son 6 hombres, ¿por qué no han estado ahí mujeres? Yo lo veo muchísimo, alternar. Entonces, no han querido ellas, pues lo deberían de decir, han querido, pero aunque no hubieran querido, hay que hacerlas porque quieran. Entonces, hay que apoyar a la mujer y hay que ponerla ahí en primer plano, aunque no quiera. Y siempre hay alguna que quiera. Es la única. Tengo otra crítica, pero bueno, ya de momento. Entonces, David, totalmente de acuerdo con lo que dices, pero vuelvo a insistir que este no es el programa electoral, es el programa de objetivo político. Yo te voy a responder con números. Nos presento con una lista completa en la que hay el mismo número de mujeres y de hombres. Es la única lista paritaria que se presenta al municipio de Alcorcón. Es más, en la lista que yo represento hay más mujeres que en todas las listas de candidaturas unidas. Ese es nuestro apoyo con la mujer, porque el apoyo a la mujer, podemos ir a palabras o no, son los hechos. Entonces, en un órgano ejecutivo como es el Consejo Ciudadano de Alcorcón, si se ha elegido nuestra lista, será totalmente paritaria. Es más, hay la figura de Consejo de Coordinación. El Consejo de Coordinación, si en el caso de yo sea también elegido secretario general, será paritario. El de la web tiene que son 5 personas. Yo no pongo número, pero lo que sí te puedo asegurar es que será paritario, nunca será impar. Sí, bueno, agradecer a la compañera, creo que es totalmente, suscribo las palabras. Nuestra candidatura, he dicho antes que se enfrentaba a limitaciones de tiempo. Es difícil a veces por parte de las personas compaginar vida laboral, vida personal y vida activa políticamente. Entonces, si nuestra lista no es paritaria en ese sentido, es por eso. Decir que yo reconozco que no soy experto en materia de igualdad. Para eso cuento con compañeros y compañeras de la lista. Reconozco que hacen una labor extraordinaria y yo, en caso de dudas, yo me guío por ellos. En el tema de 5 candidatos, porque su labor a nivel de calles y a nivel de asociaciones, a nivel de violencia a la mujer, hicimos una manifestación a nivel de Podemos, no solamente a nivel de candidato, a nivel de Podemos, el día contra el maltrato de la mujer. Fuimos muy poca gente, lástima, hay que concienciar más, hacer trabajo. En el tema de los 5 miembros del Consejo, son 5 miembros como máximo, pueden ser miembros. Mario. Me han quitado casi las preguntas de las mujeres, pero quería entonces comentar por ejemplo, los 2 candidatos, si se saben el nombre de todas las mujeres que componen su lista. Y luego también esto es una petición, si podemos después hacernos todos una foto fuera de reunión, gane quien gane. Gracias. Sí, a ver, de forma genérica reconozco que para los nombres es fatal. Independientemente de sean mujeres o sean hombres, compañeros y compañeras de candidatura. Eso no quiere decir que no los conozca porque estamos trabajando a tope, vamos, los veo más y veo más a las compañeras y compañeras que a mi propia familia. En estos días, ¿no?, de locura y de vértigo. Pues son nombres, pues tengo Rosa, Alba, Lucía, Marina, Paloma, Flor, Tania, en fin, seguro Silvia, Palom, mira, con eso tengo un problema. De todas formas, por transparencia, están en la lista y en función de la evaluación crítica de cada ciudadano y cada vecino y vecina, cada nuevo vecino y misma vecina, considero oportuno pues que lo valore. Yo la verdad es que ahí sí que reconozco una limitación muy grande para recordar nombres de todas las personas. Oh, qué difícil. Yo tengo ventaja porque voy después. Pero lo voy a intentar hacer con apellidos. María José González, conocida como Maripérez, Pilar de la Cita, Beatriz Franganillo, Alba Borja, Trinidad del Castillo, que no está aquí, Sandra Tequera, Violeta Mesonero, Susana García. Y aquí ya tengo un problema que ya me he quedado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, está echando el Diego, pero bueno, me quedo en 8. Me quedo en 8. Es complicada la pregunta. Si caigo
Ah, las fotos sí. Joder, que me haya olvidado, hago caña. Me olvido de todo. Venga, esto es como lo del café. No, no hablo. Toca tiempo de la segunda vida. Tenemos por respeto va a haber una cámara ahora y ya aprovechar una pieza más. Sí, sí, pero vamos a ver las intervenciones aprovechando. El turno son Mar y Alicia. Compañeros de concurso. Silencio, por favor. Por favor, silencio. Antonio, ¿estaba apuntado Antonio? No. Pues Tamara, Antonio. Ernesto, sin más, por favor. Sí, se puede volver a preguntar. Pilar, se puede volver a preguntar. Las mismas personas. Sí, Enrique. ¿Qué el nombre? Enrique. ¿Alguien más en este segundo? Mario, nuevamente. ¿Alguien más? Diego, Ana. Afortunadamente los problemas de las mujeres no son que algunos hombres no conozcan nuestros nombres, ¿no? Para continuar, mi pregunta es para los dos, por supuesto. Quería saber cuándo y cómo llegáis a postularos o a salir como secretarios generales, es decir, qué mecanismos dentro de vuestras listas habéis elegido, no sé si lo habéis hecho por primarias. Quería saber quién os ha elegido por tanto y si todas y todos vuestros compañeros de las listas os han elegido. En nuestro caso tuvimos una reunión, unas 10-15 personas. Bueno, hay un tema importante que es cuántas personas se podían presentar. Entonces nosotros contábamos con una cifra que era de 13 personas. Entonces, ahora estoy recordando, porque eso fue hace bastante tiempo, nos reunimos más de 13 personas, hablamos de crear una lista y bueno, sí, se habló de quién podía ser secretario general y lo decidimos entre todos y todas. Posteriormente, como la cosa ha ido creciendo, pasamos a ser 17, después a 21, es cierto que esas personas no han estado involucradas en esa toma de decisión de quién iba a ser secretario o secretaria general, pero sí se les dijo, bueno, esto es lo que hemos acordado, si te parece bien, o sea, sí que ha habido participación. Entiendo por dónde vas, que entiendo que una persona que llega y se incorpora a un grupo de
de 13 o de 17, ya decir, no estoy de acuerdo con que este sea el secretario general, es complicado, yo lo entiendo, pero es que si hubiésemos sabido la cifra de inscritos desde el principio, seguro que se hubiese hecho de una forma mejor, pero sí, que fue totalmente democrático. Bueno, a ver, yo mentiría, para centrarme con los vecinos y vecinas, que fue una reacción, digamos, una reacción a un tipo de políticas por parte que estaban llevando dentro del círculo, ¿no? Una candidatura que no queríamos que debería llevarse así. Entonces, compañeros y compañeras que nos reunimos y no hubo postulaciones individuales, hubo una votación, extrapola, o sea, sobrepasa lo que son los candidatos y candidatas a la candidatura al Consejo Ciudadano de la Secretaría General, y porque había más gente, había más compañeros y compañeras, y así se hizo. Y ahí fue postulado, decir que y así me cayó este marrón. En esas estoy. Así que nada, marrón e ilusión a la par. Todo se ha dicho. Y nada, así fue. No fue nada, fue hace muy poco, fue hace ni mes, no llega a 3 semanas o cosas así. Cada uno que se sitúe en qué fechas, en qué consecuencias y a qué respuesta daba esa consolidación. Entonces, Antonio. Sí, yo quería plantear que cuando se habla de la ciudadanía, muchas veces nosotros, el círculo, nos ahogamos en la representación de la ciudadanía. El círculo no es la ciudadanía, el círculo es una parte de la ciudadanía. A mí me gustaría que para en el Corcón hubiera un proceso de transformación. Hay que crear un sujeto político, porque sin sujeto político no hay transformación. Me gustaría ver cómo es la forma que vosotros, desde la organización del Círculo de Alcorcón, tenéis planteado cómo llegar y construir ese sujeto político entre la ciudadanía de Alcorcón, es decir, llegando a diferentes actores sociales de la ciudadanía de Alcorcón. Me gustaría que me lo plantearais, o ver cuál es la perspectiva que vosotros veis. Bueno, agradecerle su pregunta, haga su trabajo dentro del círculo, creo que es una persona muy válida, un gran compañero. Decir que bueno, la ciudadanía, claro, por eso digo que hay un momento de transformación, es un momento histórico de transformación, por eso podemos ver esa confluencia, confluencia de personas, confluencia de la calle, no confluencia de siglas. Por supuesto, ese cambio, ese sujeto político se construye desde la pedagogía, desde la participación, desde la construcción a través de la participación. Los agentes sociales, habla el compañero David de la remunicipalización. Yo, porque he hablado con varios agentes sociales en estas pocas semanas y me han comentado que lo que está es sobredimensionado, o sea, que había que hacer un análisis de capacidad del ayuntamiento, a qué servicio se dota. No hablar de una remunicipalización sui generis, porque creo que eso sobredimensiona la capacidad, sobredimensiona el gasto. Hay que ser útil y responder al bien común, a los servicios y a los derechos sociales que deben ser cubiertos por el municipio. Bueno, yo lo dije antes, lo de la equidad. La equidad me parece fundamental. Entonces, en ese proceso de confluencia no puede haber una fuerza más grande que la otra. Porque entonces vamos a un mundo donde, claro, Estados Unidos dice confluencia, haced lo que yo os diga. Y eso no es. Para mí, Podemos no es el punto donde está la confluencia. Podemos es un movimiento surgido hace menos de 12 meses y que lo que dice es un actor más en la social. Y ese actor tiene que beber también de otros actores. Pero desde un punto de vista de la equidad, ¿no? Es decir, tenemos 5 eurodiputados, estamos de moda, Pablo Iglesias sale en la calle y nosotros imponemos, y si queréis, os subís a nuestro carro, que si no, nosotros vamos solos. Para mí eso no es la confluencia. Porque yo, vuelvo a repetir, es la equidad. Y la equidad no solamente con los grupos, con los movimientos sociales, sino también con los individuos. Que un individuo pueda venir y pueda plantear diferentes formas de hacer las cosas o diferentes oportunidades. Y no se puede decir que la confluencia soy yo. La confluencia la formamos entre todos y todas. Fernando. Sí. Yo creo que, bueno, me parece muy bien el punto en el que estamos, ¿no? Yo recuerdo que vine a las primeras asambleas y no daba un céntimo porque se hubiera llegado a este nivel de organización a estas alturas. Entonces me parece que se está haciendo un trabajo excelente, ¿no? Por ambas partes.
os pediría a cada candidato que, como habéis estudiado no solo vuestro programa, sino el del otro, que nos dijerais qué es lo mejor y lo más fuerte que habéis encontrado en el programa de vuestro compañero, ¿no? Porque al fin y al cabo los dos sois compañeros. Entonces, ¿qué es lo que os parece lo mejor que propone David? ¿Qué os parece David lo mejor que propone? Bueno, Raúl. Estamos personalizando, pero es su grupo, ¿no? Su candidato. Sí, supongo que os habéis preparado qué es lo que os parece lo peor. Difícil pregunta, a lo mejor se puede tener la doble lectura. Sí, difícil pregunta. Bueno, es que la mejor parte, la que más me gusta, es tal y como viene en los documentos que mandaron, que es la de recuperar los municipios, que son las comunidades ciudadanas para recuperar los municipios, y especialmente la participación y la organización de Podemos para los procesos municipalistas y el municipalismo, transparencia, participación y derecho a la ciudad y el medio ambiente. Pues especialmente este tercer apartado, que es el que más me gusta. El municipalismo, transparencia, participación y derecho a la ciudad y el medio ambiente habla mucho de la transparencia, habla de la participación ciudadana y el derecho a la ciudad como medio ambiente. Entonces, yo que he estado en el grupo de trabajo de sostenibilidad, fue uno de los que he trabajado, el que se incluyera esto en el documento organizativo del documento político de Raúl me gustó porque le doy mucha importancia al medio ambiente. Iría a esa parte, pero ya te digo que es copia y pega de los documentos que mandó la central, que no me gusta que le hayan incluido en su documento. Sí, pregunta difícil, ¿eh? Una pregunta bastante difícil porque limita un poco a los vecinos y vecinas la valoración, ¿no? Pues mi valoración quizás se superponga si votas a candidato en mi lista, en fin. Yo veo a gente muy trabajadora en su candidatura y eso se refleja en su documento. El documento refleja trabajo y a través de esa elaboración compleja prometen trabajo. Y eso es de valorar, son grandes valores que Podemos no debería desaprovechar en ningún momento, sin lugar a dudas. Más cuando tenemos una necesidad tan grande de echar a los que están y construir alternativas, y ahí necesitamos todas las sinergias posibles como pueblo. Pero ahora bien, lo que no me gusta, y voy a responder, porque sí que no me gusta, es establecer, a diferencia de David, que no lo ha hecho, yo voy a ser un poco más agresivo, es establecer ese órgano de falta de voluntad. No veo la voluntad política de participación, no la veo. Gracias, compañero. María Carmen. Sí, yo una cuestión que se me ha planteado durante toda la exposición que habéis estado haciendo es hablar de la voluntad de la ciudadanía, de conocer cuál es el sentimiento de la ciudadanía. Bueno, se ha dicho de distintas maneras, ¿no? Pero yo creo que iban referidos un poco todo a lo mismo. A mí me resulta chocante cuando no se pueden hacer entrevistas porque está obsoleto. Cuando el tejido, por desgracia, vecinal que vive Alcorcón después de los años de machaque político, ir contra toda la organización vecinal que Alcorcón ha tenido mucha históricamente, entonces, ¿cómo se puede decir que hay que escuchar a la ciudadanía? ¿Qué recursos, cómo pensáis que se puede escuchar a la ciudadanía? ¿De qué manera? Porque a mí es como decir que yo tengo que, no sé, perdón. Bueno, a cada compañera reconozco, sí, es que son años de destrozo donde los de arriba han considerado que la forma de preservar sus privilegios o acrecentar sus privilegios es dividir al pueblo, es atacar al tejido social, es atacar. Nos han creado, han consolidado y han apoyado una sociedad individualistas donde el individuo se retira a su casa y dice, me van a desahuciar, son como problemas mayores, problemas que sin duda en nuestra candidatura apostamos que tienen una solución colectiva, mediante problemas populares, soluciones populares. ¿Qué mecanismos? Pedagogía y confianza, dotación de instrumentos, yo ahí comparto con David, transparencia, dotación de instrumentos, solidaridad, principios que son inherentes a los principios colectivos y a los principios vecinales. No sé si te he respondido, pero a lo mejor. Gracias, compañero.
Yo te lo leo porque nosotros lo tenemos todo en el documento. Ahora entras todas horas en lo que estoy leyendo, estoy poniendo en pautas, como he dicho anteriormente, tabú, o simplemente es una línea de actuación. Nosotros decimos que en el Alcorcón Podemos es una herramienta política ciudadana que debe estar al servicio de las necesidades sociales y políticas del Alcorcón, siendo abierta e intentando ser reconocida por su trabajo cotidiano en la sociedad. Podemos, con su trabajo, apoyará a todas aquellas movilizaciones y reivindicaciones o trabajos que estén en consonancia con sus principios, así como impulsará trabajos de temáticas sociales que sean de interés para la ciudadanía, siempre respetando las propuestas que ya existen, a lo que ibas. Podemos no quiere reproducir el clientelismo y desmovilización de los años 80 y 90 con asociaciones y organizaciones o colectivos que trabajan en el barrio y la ciudad. Respetará, apoyará e impulsará la autonomía de las entidades locales para el desarrollo de sus actividades. La independencia de las organizaciones es la base para una sociedad libre y crítica. Esa, viene más, me quedan 6 segundos, lo que queremos, lo que he dicho antes, no ser locomotora, sino ser los que vayamos metiendo carbón. Muchas gracias. Ernesto, sí, un segundito. Mi pregunta por el tema social. Entonces yo quería preguntaros qué medidas pensáis articular como ayuda para las personas dependientes. Actualmente existe el asiento a domicilio, pero son de presión carísimo. Y se supone que son subvencionadas en parte. Entonces, ¿qué tal? Vuelvo a decir, es una pregunta difícil porque no estamos ante un proceso de un programa municipal y cuando te respondo siempre tengo la sensación de responderte y apropiarme de lo que han hecho los grupos de trabajo. Hay aquí un grupo de trabajo que es el de mayores que yo pienso que tiene que ser siempre para cualquier tipo de programa electoral donde tiene que beber cualquier tipo de programa electoral, es decir, del trabajo que podéis desarrollar los mayores. Pero no me voy a ello porque yo no estoy y no sé realmente cómo estáis trabajando, y por eso la coordinadora del círculo me parece fundamental para ver por dónde va cada uno y que los grupos de trabajo estén cuestionados. En el grupo de trabajo de economía hemos trabajado con los mayores y con qué servicios le vamos a dar a los mayores. Sé que dependencia no es mayores, pero sí que puede estar perfectamente ligado. Entonces, a partir de lo que se decida en esos grupos de trabajo, serán las medidas que se emplearán. Mi apoyo a la dependencia es bestial, porque me he ido a Nepal a cuidar niños dependientes totalmente, niños abandonados, niños discapacitados, mentales y psíquicos. O sea, fíjate si estoy sensibilizado con ello, que hasta me pago un viaje de Nepal para irme los veranos a ayudar a sus niños. Bueno, gracias compañero. Está bien, estos temas hay que pensarlos, no hay que dejarlos de lado. Sin duda, yo soy de los que piensan que la calidad de una sociedad, la calidad de país, de patria, se mide en cómo trata a sus personas más desfavorables. Por lo tanto, para mí es crucial trabajar sobre esto, porque como reconozco, no tengo conocimiento sobre ello. Yo vengo de una universidad y cuando no se sabe algo, pues se va a la biblioteca a buscarlo, se pregunta